Hola, bienvenidos a un video más en el que les estaré explicando cómo elaborar estructuras de Lewis. Supongo que la primera pregunta que tienen ustedes es ¿qué son estructuras de Lewis? Resulta que las estructuras de Lewis son una forma de representar los electrones que pueden encontrarse alrededor de los átomos en un compuesto químico. Tal vez se perdieron con algunas de esas palabras, pero no se preocupen que voy a tratar de explicarles todo de la forma más sencilla que se pueda. Resulta que, a modo de historia, como siempre, los átomos de nuestro universo sueñan con tener 8 electrones a su alrededor. Y ellos hacen cualquier cosa por obtenerlos. Entonces, de ahí nace lo que se conoce o se llaman enlaces químicos. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, imaginen que un elemento X tiene un átomo y ese átomo solo tiene 7 electrones a su alrededor. Es decir, él no cumple con sus sueños porque todavía le falta un electrón para poder llegar a 8. Pero resulta que en otra parte por allí volando hay otro elemento Y que también tiene 7 electrones y él desea cumplir exactamente el mismo sueño. Pues entonces entre ellos se conocen y se dan cuenta que ambos tienen el mismo sueño. Y se dan cuenta también que si ellos establecen una relación, comparten cosas, obteniendo beneficios si ayudan al otro. Entonces, si por ejemplo este elemento de acá está dispuesto a ofrecer un electrón y este otro elemento de acá está dispuesto también a ofrecer otro electrón, ellos establecen una relación llamada enlace químico. En ese enlace químico, ¿qué sucede? Ellos comparten electrones, de forma que este átomo tenía 7 electrones y obtiene de su nuevo compañero un electrón, obteniendo su sueño de 8 electrones. Y es lo mismo que le pasa al que está al lado izquierdo. Él obtiene un electrón de su compañero nuevo y así también cumple su sueño de tener 8 electrones alrededor. A veces los átomos no son tan exitosos porque ellos no logran tener 8 electrones a su alrededor. Pero a veces les basta con tener pares de electrones. Entonces, ellos lo que andan buscando son compañeros para poder alcanzar una estabilidad electrónica. Es decir, a veces no logran alcanzar su sueño de 8 electrones, que es lo que todos sueñan. Es como el sueño perfecto, ¿verdad? Es como tener no sé, lo máximo que ustedes pueden imaginar. Pero a veces a la gente no le va tan bien, igual a los átomos. A los átomos a veces no les va tan bien, porque a veces ellos solo tienen un electrón, por ejemplo. Entonces, ¿cómo alguien que tiene un solo electrón puede llegar a alcanzar tener 8 a su alrededor?
se le hace sumamente difícil. Entonces, ellos no sueñan, bueno, sí sueñan con tener esos 8 electrones, pero les basta con tener pares de electrones. Es decir, tener 2 electrones, o tener 4 electrones, o tener 6 electrones. Y para eso, pues buscan compañeros. Conforme vayamos viendo el tema, van a tener un poquito más clara esta idea. Y se van a dar cuenta que también los átomos no establecen relaciones monógamas, digámoslo así. Es decir, ellos no solamente se casan con un átomo, sino que a veces se casan con 2, con 3, con la cantidad de átomos que les sean necesarios para que ellos tengan esos 8 electrones. Pero hay algunos que se les hace demasiado complicado y con solo que les queden 2, les queden 4, les queden 6, ya ellos alcanzan algo que se llama estabilidad. Bueno, vamos a dejar esa idea por ahí y entremos específicamente a lo que nos toca hacer. En la GTA que ustedes tienen ahí a mano, junto con la tabla periódica, que necesito que la tengan a mano, si no la tienen a mano ninguna de esas dos, pues pónganle pausa al video, vayan y busquen su tabla periódica y busquen su GTA número 3 y regresan para que podamos trabajar bien. Bueno, se supone que ya las tienen ahí a mano. Y en la primera página, lo primero que dice, bueno, dice varias cositas ahí, pero dice que tenemos que generar una estructura de Lewis de este compuesto que está acá, NH3. Ok, eso es un compuesto que está hecho de ¿qué? Está hecho de, vamos a trabajar con dos colores, nitrógeno, y está hecho también de hidrógeno. Muy bien, pero sé que todavía no les queda muy claro qué significan esos números que andan por ahí. Bueno, entendamos muy bien qué significa NH3. Pues resulta que NH3 es una molécula de un compuesto que está hecho de nitrógenos y de hidrógenos. ¿Cómo entiendo yo eso? Tenemos que recordar algo muy importante. Eso muy importante es que en la química no se dibuja el 1. Y si no se dibuja el 1, tenemos que imaginarlo. Es decir, hay un 1 aquí al frente y hay un 1 aquí abajo. ¿Qué significa este primer número que está aquí? Significa que tenemos una molécula de este compuesto, es decir, de la unión de esos dos elementos. Y que esos dos elementos tienen cierta cantidad de átomos específicos. Entonces, si dice N1, N1, ¿qué significa? Este 1 que está acá significa que hay un átomo de nitrógeno, ¿ok? Y vean que junto o a la derecha del hidrógeno no hay un 1, sino que lo que hay es un 3. ¿Qué significa ese H3? Significa que tenemos 3 átomos de hidrógeno. Es decir, nosotros tenemos del hidrógeno no un átomo, sino que tenemos 3 átomos. Tenemos uno de nitrógeno y tenemos 3 de hidrógeno. Eso es lo que significa NH3. Ya que lo tienen clarito, pues vamos a ver qué pasos debemos seguir para generar una estructura de Lewis. Recuerden, una estructura de Lewis es una estructura donde yo represento los electrones que rodean a cada átomo
de un compuesto cuando se organizan y establecen enlaces químicos. Y recuerden que un enlace químico es el enlace o la unión que se forma entre átomos cuando entre ellos se comparten dos electrones. Muy bien. Primer paso. El primer paso dice que yo tengo que escoger un átomo central y que ese átomo central es el que se encuentra en menor cantidad. Ahora recordemos también algo. ¿De qué era lo que íbamos a hacer? La estructura de Lewis. Pues la estructura de Lewis que vamos a hacer es la del NH3. Tenemos un nitrógeno y tenemos 3 hidrógenos. Y si andamos buscando el elemento que está en menor cantidad, pues lógicamente va a ser el nitrógeno del que solo tenemos uno. Entonces, ese que está allí, ese es el átomo central. Lo vamos a colocar en el centro del lugar donde vayamos a hacer la estructura. No sé si lo van a hacer en una hoja aparte o si se guían meramente con la GTA, porque ahí pasito a pasito se va a ir formando. Entonces, ya tenemos ese átomo central. Ese átomo central de nitrógeno está ahí listo y perfecto, esperando a ver quiénes van a acercarse a él para poder establecer enlaces químicos o relaciones entre ellos para poder combinar átomos y así cumplir su sueño de tener 8 electrones a su alrededor. Bien, como estamos haciendo una estructura de Lewis en papel, quiere decir que no es en 3 dimensiones. Y el alrededor de ese átomo, pues va a ser arriba, a la derecha, abajo o a la izquierda. Es decir, el sueño de este nitrógeno es terminar con 8 electrones a su alrededor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ese es el sueño de él. Y para eso necesita establecer relaciones con otros átomos de otros elementos, para poder alcanzar ese sueño. Pero para él también ser feliz hay algo muy importante. Tienen que entender que sus parejas necesitan ser estables, es decir, que a sus parejas les queden pares de electrones. A ellos no les sirve que sus parejas queden con 3, con 5, con 7 o con 1. Tienen que ser números pares para que haya estabilidad electrónica en toda la relación y así el poder ser feliz. Bien, ese es el sueño. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, ya cumplimos con el primer paso. El segundo paso, ¿qué dice? El segundo paso dice que vamos a colocar los átomos ligandos. ¿Qué son los átomos ligandos? Pues los átomos que va a ligar ese nitrógeno o con los que se va a casar y va a establecer enlaces químicos para poder cumplir su sueño. ¿Y dónde se van a colocar? Pues vamos a colocarlos en alguno de estos 4 lugares. Arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver. Perdón, por acá. Entonces, si yo tengo 4 lados, ¿verdad? Para colocar estos 3 átomos de hidrógeno, es decir, tengo un átomo de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 3 átomos de hidrógeno, y esos 3 átomos de hidrógeno yo los tengo que acomodar alrededor del nitrógeno para que él pueda cumplir su sueño y ellos también puedan cumplir sus sueños. Entonces puedo colocar uno arriba, que sería este, uno a la derecha, que sería el segundo, uno a la izquierda, que sería el tercero. Pero usted me podrá decir, profe, yo no quiero que esté arriba, quiero que
esté abajo. Muy bien, está bien así. Pero si no lo quieren así, pues también podemos borrar este y poner el otro arriba. Como ustedes gusten, pueden acomodar esos 3 átomos de hidrógeno o átomos ligandos. Pero eso sí, respetando que sean arriba, abajo, derecha o izquierda. No porque no se pueda, sino porque les va a complicar la construcción de la estructura de Lewis más adelante. Bien, ya cumplimos con el primero y con el segundo pasos. Vamos con el tercer paso. El tercer paso es sobre electrones de valencia. Si recuerdan bien, cuando vimos configuración electrónica y vimos parte de la configuración, reconocimos el tronco electrónico, reconocimos el nivel de valencia y reconocimos los electrones de valencia que se sacaban de ahí sumando los numeritos de arriba, etcétera, etcétera. Si nosotros necesitamos los electrones de valencia y tuviéramos que sacarlos por medio de configuración electrónica, sería muy largo y muy cansado. Entonces hoy voy a explicarles una forma muchísimo más sencilla de encontrar los electrones de valencia. Vámonos para acá, para la tabla periódica. En la tabla periódica recuerden que tenemos dos familias. La familia A, que se encuentra en los extremos. Aquí es donde se encuentra la familia A. Y tenemos por acá a la familia B, que se encuentra en el puro centro. Pero no solamente existe familia A y familia B, existe familias A con números y familias B con números. Y solo hay un máximo de 8 familias en cada uno de esos subgrupos. ¿Cómo se colocaban los números de esas familias? Pues muy fácil. Empezamos desde la izquierda hacia la derecha, recordando que no podemos pasarnos de 8. Entonces escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llegamos a 8 no se nos puede olvidar que aquí están las triadas, que es una familia hecha de 3 columnas. 1, 2 y 3. Esas 3 columnas son la familia 8B. Y cuando llegamos a 8 ya no podemos seguir sumando, sino que tenemos que empezar otra vez a contar a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, ya tenemos los números de las familias. ¿Para qué nos van a servir? Pues el número de la familia es el número de electrones que tiene ese elemento. Por ejemplo, si tenemos que trabajar con el berilio, está en la familia 2A. Eso quiere decir que ellos tienen 2 electrones de valencia. ¿Qué pasa si quiero trabajar con el carbono? Nos fijamos en su familia, la 4A. Quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Voy a explicarles algo un poquito por acá. ¿Qué sucede con los de la familia de los gases nobles? ¿Qué pasa con los gases nobles? Pues resulta que los gases nobles tienen ya 8 electrones de valencia. Es decir, ellos por sí solitos alcanzaron su sueño. Y por eso nunca se encuentran enlazados o creando compuestos con otros elementos. Ellos avalen por sí mismos para cumplir sus sueños. Entonces, de ahí es de donde sale esa razón por la que los gases nobles son gases, es decir, elementos que se encuentran en estado gaseoso porque no se unen y no generan fuerza suficiente para ser sólidos o líquidos, pero además siempre van a estar sus átomos de forma independiente porque ellos no andan buscando con quién casarse para poder intercambiar electrones y así cumplir sus sueños. Entonces, ya que nos quedó claro esto de los electrones de valencia, vamos a borrar todo esto que está acá. Listo, perfecto.
Borramos la familia A y la familia B y volvemos a nuestro embrollo. ¿Cuál era nuestro embrollo? Dibujar con círculos los electrones de valencia. Entonces busquemos los electrones de valencia del nitrógeno. Veamos el nitrógeno dónde está. El nitrógeno está aquí, en la familia 5A. ¿Qué quiere decir eso? Que son 5 electrones de valencia. Muy bien. No se nos puede olvidar, 5 electrones de valencia. Ahora vamos con el hidrógeno. El hidrógeno está por acá, de la familia 1A. Quiere decir que tiene un electrón de valencia. Pero acordémonos de algo. Estamos trabajando con NH3. Quiere decir que no es un átomo de hidrógeno, sino que eran 3 átomos de hidrógeno. Es decir, este ofrece un electrón, el segundo átomo ofrece otro electrón, perdón, vamos a corregir acá, otro electrón, que en general ya ahí estaríamos hablando de 2, y luego tenemos otro tercer átomo de hidrógeno con otro electrón. Muy bien. Entonces, ya que tenemos claro lo de los electrones de valencia, vamos a este pasito que era el que teníamos botado, dibujar con círculos los electrones de valencia de cada átomo. Recordemos que habíamos acomodado así. En el centro al nitrógeno como ese átomo central y a su alrededor los 3 átomos de hidrógeno. Perfecto. Vamos a borrar esas líneas porque ahora nos toca acomodar los electrones de valencia. Vamos a recordar. El nitrógeno, recordemos que era 5 electrones de valencia. Tenemos que dibujar 5 bolitas. Bueno, pueden ser, voy a ponerlas por acá, pueden ser círculos así rellenitos, pueden ser círculos huecos, estrellas, corazones, puede ser el símbolo que ustedes quieran. En mi caso, como vamos a trabajar con 2 colores, es muy fácil de visualizar. Pero si ustedes no van a trabajar con otro color que no sea el de un solo lapicero o con su lápiz, les recomiendo que los electrones de cada elemento los hagan de forma diferente. Bueno, vamos a ver, poquito a poquito. Tenemos que colocar los 5 electrones que le pertenecen al nitrógeno. El nitrógeno ya enlazó con estos 3 hidrógenos, es decir, ya se casó con ellos 3. Imagínense que ustedes se casan con 3 parejas distintas. Las cosas que ustedes tienen que repartirlas de forma igualitaria, porque si a una persona le dan más que a otra, se les va a convertir eso en un pleito. Eso le está pasando al nitrógeno. Él tiene 5 electrones, entonces ¿qué hace? Le da uno a este hidrógeno, le da otro a este de aquí abajo y le da otro a este de aquí abajo. Quiere decir que todavía le sobran 2 electrones. Si se pone a repartirlos de nuevo, va a haber un pleito porque uno de los hidrógenos se va a quedar sin un electrón. Entonces, ¿qué hace? Pues mejor ser un poquito egoísta y ponerlos aquí arriba. ¿Ok? Muy bien. Ya ahí están los 5 electrones de ese nitrógeno. Vamos ahora con los electrones del hidrógeno. Recordemos que cada hidrógeno tiene un electrón. Entonces, este que tenemos aquí a la izquierda, como se casó con el nitrógeno, aunque solo tenga un electrón, a él le toca compartir ese electrón.
porque como él recibió 1 del nitrógeno, está obligado a poner 1 para que la relación funcione. Muy bien, vamos con este hidrógeno de aquí abajo. ¿Qué le toca? Lo mismo, como él tiene un electrón y ya recibió 1 del nitrógeno, tiene que poner otro para que la relación funcione. Y el mismo cuento le sucede a este último que tenemos acá. Su electrón lo tiene que poner acá para compartirlo con su esposo, el nitrógeno, y así cumplir con la estabilidad dentro de la relación. Muy bien, eso que acabamos de hacer es la estructura de Lewis. Ahora, ¿de qué funciona o cómo fue la cosa? Pues fijémonos a ver quiénes cumplieron con sus sueños. Siempre el primero que nos preocupa ver si cumplió sus sueños es el átomo central. Entonces vamos a revisar a ese átomo central. Al él restablecer relaciones con cada uno de los átomos a su alrededor, pues resulta que todo lo que él compartió, pero lo que le dieron a él, en este momento le pertenece. O sea, todo lo que está a su alrededor le pertenece. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Caramba! El nitrógeno acaba de cumplir su sueño de tener 8 electrones a su alrededor. Veamos si a sus esposos les fue igual de bien. Algo nos dice que no, ¿verdad? Pero bueno, revisemos. Este hidrógeno que está acá, pues lo que se ganó fue lo que intercambió con el nitrógeno, que fue un electrón. Entonces, 1 y 2 son los electrones que le quedaron a él. Resulta que este es el ejemplo del que les hablaba antes, que hay átomos que ellos, por más que sueñen con tener 8 electrones a su alrededor, nunca lo van a poder alcanzar. ¿Qué hacen? Pues entonces buscar estabilidad, no llegar hasta 8, pero sí tener electrones pares, sean 2, sean 4 o sean 6. En este caso él obtuvo 2 y pues está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque pues lo logró. Tiene estabilidad electrónica, así es como se le llama. Por acá revisemos 1 y 2. Él también tuvo estabilidad electrónica y él también tuvo 1, 2 y también tuvo estabilidad electrónica. Tenemos entonces en resumen un átomo central con 8 átomos, con 8 electrones a su alrededor y tenemos a cada uno de los átomos ligandos no con 8 electrones, pero sí con estabilidad electrónica. Entonces voy a hablarles de dos términos que es en lo que generalmente se basan las preguntas de Faro. Una es cumplir con la ley del octeto. ¿Qué es la ley del octeto? Pues resulta que la ley del octeto, octa 8, es que al menos uno de sus átomos tenga 8 electrones alrededor. Es decir, esta estructura de Lewis cumple con la ley del octeto, porque el átomo central tiene 8 electrones a su alrededor. Pero es muy importante que para que la ley del octeto se cumpla, haya estabilidad electrónica en el resto de los átomos. Inventemos que a este hidrógeno de acá le hubiera quedado una bolita flotando. Ese electrón flotante que está ahí hubiera arruinado la estabilidad de toda la molécula, de todas las relaciones que hay ahí adentro. Porque al ser impar, al yo contar los electrones que le hubieran quedado a ese hidrógeno, ya no sería 1, 2, sino que sería 3. Serían 3 electrones, sería un número impar
que arruina esta estabilidad electrónica y por ende también arruina la ley del octeto. Entonces, a la hora de hacer práctica o a la hora de responder las preguntas de Faro, tienen que observar muy bien qué les están preguntando. Si les preguntan si todos los átomos de la estructura cumplen con la ley del octeto, sería entonces que todos los átomos tienen que tener 8 electrones. Pero si les preguntan si la estructura cumple con la ley del octeto o si la molécula cumple con la ley del octeto, basta con que uno de los átomos tenga 8 electrones y los otros tengan electrones pares. Ojalá que les haya quedado clarito eso. Si no les quedó claro, echen para atrás el video porque es muy importante que sepan o que entiendan qué les están preguntando en la práctica. Bien, resulta que a veces a ustedes ya les dan la molécula, no se las dan así como se ve aquí, ¿verdad? Que fue como se las estaba dando en la primera pregunta, sino que ya viene una molécula hecha. Pero vean que hay algo raro. No hay puntos y rayas. ¿Qué es esa raya? Esa raya que está ahí es lo que se llama un enlace químico. El enlace químico es el nuevo enlace o la nueva unión que hay entre este átomo de acá y este átomo de acá. Donde recuerden que el nitrógeno puso un electrón y el hidrógeno puso otro electrón. Entonces, cuando ustedes vean un enlace o ustedes vean una línea, eso es lo que quiere decir. Significa que hay un enlace porque un átomo puso de este lado un electrón y puso de este lado otro electrón. Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos por parte del nitrógeno otro electrón aquí abajo y otro electrón a este lado. Y por parte del hidrógeno hay uno de este lado y hay otro de este lado. Entonces, si ustedes cuentan puntos, el nitrógeno tiene 8 y cada hidrógeno tiene 2. Y es la misma forma en la que hicimos esto de aquí arriba. Solo que en lugar de hacer que un electrón esté encima de otro, se dibuja el enlace que había entre esos dos electrones, pero en dirección horizontal. Existen diferentes tipos de enlaces. Eso necesito que lo tengan muy clarito. Existen los enlaces simples, existen los enlaces dobles y existen los enlaces triples. ¿Qué significa? Que un enlace simple se representa por una línea. Un enlace doble se representa por 2 líneas. Y un enlace triple se representa por 3 líneas. Es muy importante que entiendan que tiene que ser una línea sobre otra. Ustedes en la práctica van a encontrar que hay líneas una a la par de otra. Eso no es un enlace doble, es un enlace simple que pues por el formato que utilizaron para dibujarlo, pues no se encontraron una línea lo suficientemente larga como la que quería el que escribió la práctica. Y por eso pone un guión a la par de otro. Eso no significa que son dos enlaces, sino que es un enlace. Porque para que sean enlaces dobles, tiene que estar uno encima de otro. Nunca uno a la par de otro. Así no pueden estar. Tienen que estar como este de acá, como este de aquí. Y si es triple, pues lo mismo, uno encima de otro hasta contar 3. Como sabemos, en un enlace simple hay un electrón de este lado y otro electrón de este lado.
Cada una de estas líneas significa que se gastaron 2 electrones, uno por cada lado. Entonces, ¿qué pasa si es doble? Voy a tener un punto por acá, otro punto acá. Y aquí tengo un punto de este lado y otro punto de este lado. Es decir, voy a tener no 2, sino que voy a tener 4 electrones. Y lo mismo pasa en el triple. Aquí voy a tener un electrón y 2 electrones. Aquí otros 2 electrones. Y aquí otros 2 electrones. ¿Qué me suman cuántos? 6 electrones. Entonces, si durante la práctica ven una, dos o tres líneas en lugar de puntos, saben que cada línea representa a los 2 puntos o los 2 electrones que están ahí creando ese enlace. Y que para que sea enlace doble tiene que ser una línea sobre otra. O para que sea enlace triple tiene que ser una línea sobre otra, sobre otra. ¿Ok? Entonces, así es como nos quedaría la estructura de Lewis. Una representación de una molécula donde podemos observar cómo se colocan los electrones alrededor de cada átomo, explicándonos cuántos de esos electrones están hechos para generar enlaces y así cumplir con el sueño de tener 8 electrones o al menos tener pares de electrones, es decir, con el objetivo de cumplir o la ley del octeto o la estabilidad electrónica. Bueno chicos, muchísimas gracias. Esa fue la clase sobre estructuras de Lewis. Espero que les haya quedado muy claro y como siempre se los digo, si tienen alguna dudita después de haber visto este video, escríbanme al chat privado y con muchísimo gusto estaré para aclararles cualquier duda. Muchas gracias.